hablando sobre sirviendo a los santos. Estamos en el programa de celebración de los 30 años de la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana y hoy me corresponde como pastor entregarles a ustedes este mensaje de sirviendo a los santos. Y igualmente también, mientras que usted busca la cita, Hebreos 6, del 10 al 12, quiero informarle a la iglesia, bueno, los niños pueden ir saliendo a su clase, claro que sí. Quiero informarle a la iglesia que este viernes estará aquí nuestro supervisor, el hermano Arturo Morocho, pero ya me aprobaron la ampliación del lugar. Esperamos comenzar esta semana los trabajos, porque en el mes de abril, el próximo mes, tendremos aquí el gran programa de la juventud, Avivamiento en los Últimos Días, y esperamos tener ya la ampliación de este lugar. Este viernes entonces el supervisor viene para mostrarle todo lo que vamos a hacer para el cambio y todo esto. Ya tenemos la aprobación, entonces vamos a mirar por dónde hacemos la conexión hacia abajo, porque recuerden que el comedor, la cocina y algunos salones de escuela dominical va a estar en la parte de abajo, en el local que vamos a tomar como renta. Así que vamos a asumir el compromiso de $7,000 más de renta. Vamos a tomar una renta total de $16,000, pero yo sé que el Señor nos va a ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿sí o no, hermanos? Este no es un desafío solamente mío, sino de toda la iglesia. Y bueno, esperamos que todos los hermanos pues sepamos que esto es un compromiso de todos. Nos vamos a ampliar porque sabemos que el Señor va a seguir trayendo y añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Y para eso estamos justamente aquí en la tierra, para que muchos más vengan al conocimiento de la verdad y para que el Señor use, así como usó este hombre por tantos años para la predicación del evangelio y en la apertura de tantas iglesias, así nosotros también, hermanos. Tomemos esa motivación, tomemos ese ejemplo y sigámoslo, hermanos, para que muchas almas se salven, puesto que hay una gran necesidad. Amén. Amén. Entonces, hermanos, ya está listo. Entonces, el viernes estará aquí nuestro supervisor y también, pues ya esta semana tendremos el diseño de lo que va a ser todo lo que va a ser la modificación, por dónde vamos a ingresar al piso de abajo, todo eso. Entonces, hermanos, bueno, con una gran expectativa, yo espero que usted esté muy alegre, muy contento. Es próximo domingo, ya con la congregación completa, estaremos llevando a cabo unos votos para lograr este objetivo. Así que preparémonos, hermanos, con todo el corazón. ¿Cuántos están preparados? A ver. Amén. Levánteme la mano el que esté preparado, a ver. Amén. ¿Y el que no está preparado? ¿O es que no tiene mano? Todos preparados, claro que sí. Somos una gran iglesia y sé que eso es lo que quiere el Señor, que extendamos nuestras cortinas y que afirmemos nuestras estacas, y eso lo haremos en el nombre de Jesús. Vamos a Hebreos capítulo 6, verso 10. Dice así: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Vamos a orar, y yo sé que en medio del mensaje Dios va a hablar a nuestras vidas, y lo importante es que usted sepa que nosotros estamos aquí para ser nutridos con la palabra del Señor. Amén. Que lo que necesitamos en nuestra alma es la palabra que nos edifica, que convierte el alma, que hace de que seamos mejores personas delante de la presencia de Dios. Y esta palabra preparará a cada uno de nosotros para su encuentro en las nubes. Téngalo muy presente, hermanos. Nosotros tenemos que estar apegados a la palabra de Dios, porque por ella es que vamos a alcanzar esta salvación el día en que nos toque o el día en que el Señor venga por nosotros. Así que ore por favor y dígale: Señor, yo dejo todo mi entendimiento, pongo toda mi atención a tu palabra a partir de este momento. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, Dios todopoderoso, te damos gracias por este momento en el cual tu iglesia
se prepara para recibir el alimento espiritual para nuestras almas. Porque tú dijiste, Señor, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y esta palabra, Señor, es la que nos edifica, la que nos fortalece, la que nos hace crecer para ti en salvación. Ayúdanos, Señor del cielo. Mira que ningún pensamiento, que ninguna cosa, que nada sea obstáculo para que nosotros podamos ser bien edificados, bien alimentados por esta palabra. Me pongo detrás de este escritorio sagrado y te entrego todo mi corazón, Señor, para que tú lo uses y así transmitir, Señor, a cada uno esta palabra preciosa que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Tenga la bondad de sentarse, amados hermanos. Gloria a Jesús. Sirviendo a los santos es el tema. Y en esta mañana, qué bueno que Dios nos dé ese privilegio de poder nosotros ser útiles para su reino, útiles para su obra. Él podría hacerlo todo, pues Él lo hizo todo con su palabra en un principio. Pero ahora Él tiene su pueblo y Él nos ha hecho partícipes inclusive de su propio cuerpo, que es la iglesia. Y el cuerpo tiene obviamente miembros que trabajan los unos con los otros en armonía. Tenemos unos miembros también que son las manos, que son los pies para ir, las manos para hacer todo tipo de actividades. Y qué bueno todo esto, porque nosotros siendo cuerpo de Cristo, entonces Él nos hace a nosotros útiles para su reino. Amén. Y qué bueno también que nosotros sepamos que este es un privilegio que nosotros tenemos como hijos de Dios. Justamente nosotros no creíamos que éramos hijos de Dios antes del bautismo en aguas. Pero no era así. Nosotros somos criaturas de Dios, pero hijo es aquel que un día toma la decisión de arrepentirse de sus pecados, de bautizarse para morir a su vieja vida y justamente para nacer de nuevo, para ser nueva criatura, para ser un nuevo, y cuando ya es nueva criatura debe tener un padre, y ese padre es nuestro Padre Celestial, el cual nos ha hecho nacer no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Amén. Ahora somos hijos de Dios. Entonces, si somos hijos de Dios, ahora tendremos entonces ese derecho de servir, ese derecho de ser útiles para la obra del Señor. Ahora, quiero explicarles algo, hermanos, y es que servir en las Escrituras tiene dos connotaciones, es decir, tiene dos interpretaciones. Primero, servir en la Biblia es la adoración. La adoración es un servicio exclusivo a Dios que demanda entrega total, fidelidad total, devoción total y exaltación total. Voy a poner un ejemplo. El Salmo 100 lo dice. Dice, cantad alegres a Jehová, habitantes de toda la tierra. Mire lo que dice ahí en el verso 2. Servid a Jehová con alegría. Sí, esa primera connotación, servir a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Pero el verso 2 dice, servid a Jehová con alegría. Cuando dice servir, es que usted dedique toda su devoción, toda su exaltación, toda su entrega al único Dios verdadero. Miren bien, hermanos, quiero que miremos otra cita para comprobar esta connotación de lo que es la palabra servir. Mateo 4:8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte alto en la tentación allá a Jesús en el desierto y le mostró el diablo a Jesús todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás
y a Él solo servirás. Entonces, cuando habla aquí de servir, no está hablando de hacer una función del don que hemos recibido, sino de nosotros darle toda nuestra devoción, toda nuestra adoración al Dios Todopoderoso. Él dijo, no pueden servir a dos señores, no pueden servir a dos dioses. Es decir, servir es darle esa exaltación, ese reconocimiento, esa exaltación, sino solamente a Él. ¿Cuántos lo dan? Solamente a Él. Sí, le servimos a Él. Amén, de esa manera. Y número dos, la otra connotación que tiene la palabra servicio aquí en las Escrituras es el que se le presta el servicio, el don desarrollado hacia los santos y a la iglesia o a su obra. Entonces, ahí está el verso inicial de Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces, esta ya es otra connotación. Esto es el servicio o el desarrollo del don que Dios nos ha entregado a nosotros para que nosotros le sirvamos a los santos, es decir, a nuestros hermanos y también a lo que tiene que ver con su obra. Entonces, servir a Dios es el don, es un don. Servir a Dios es un don que Dios da y que nos permite desarrollar. ¿Para quién? Para el crecimiento, el fortalecimiento de su obra y también para el crecimiento del cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia. Entonces, es un don, es algo que recibimos de Dios. Por eso una persona inconversa no puede servir a Dios. No puede servir a los hermanos, no puede servir en su obra porque no ha recibido el don. ¿Cuándo recibimos el don? Bueno, Efesios 4:7 lo dice. Efesios 4:7 lo dice. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Romanos capítulo 12, verso 3 también dice, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, el don mío quizás no sea el mismo del hermano Albeiro, ni tampoco quizás el de mi hijo Anthony, ni el de otro hermano. Cada uno tiene su propio don y cada uno debe desarrollarlo. Entonces dice aquí, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el don de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o el de servicio, o el de servir, ahí está hablándolo, o el que enseña. El hermano Eliseo tenía ese don maravilloso. Ese era un don ministerial. Él era maestro de la palabra. Aquí también dice que el de la enseñanza en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y hay otras condiciones allí, claro está, pero todo tiene que ver con lo que es la iglesia. Y esa estructura que tiene la iglesia como cuerpo y donde todos somos miembros los unos de los otros y cada uno debe cumplir una función. ¿Para qué, hermanos? Para que justamente todo esté en armonía con lo que el Señor quiere. Él quiere permanecer con nosotros, Él quiere estar con nosotros, pero también que nosotros estemos unidos, unánimes, sirviéndonos los unos a los otros. Justamente cuando hablamos de la palabra diácono, diácono significa un servidor. Y recuerden lo que el Señor Jesús dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Y eso fue lo que el Señor siempre hizo, a servir a aquellos que lo necesitan. Y aquí también nosotros, piénselo, nosotros tenemos que
justamente identificar el don que usted ha recibido. Si usted un día se arrepintió de sus pecados, un día se bautizó en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibió el don del Espíritu Santo, usted tiene un don. Usted tiene un don que tiene que desarrollar, un don que tiene que ponerlo por práctica. Y recuerde que usted y yo, nosotros, Dios nos va a pedir cuentas por el don que usted recibe. Y no me puede decir que usted no lo ha recibido. Todos recibimos un don. Todos recibimos un don y lo tenemos que desarrollar. No solamente en la iglesia, en la comunidad, en el trabajo, donde podamos, ese don se puede desarrollar. Y si no lo haces, el Señor te va a pedir cuentas un día. Y por esa razón, hermanos, está en el capítulo 25, justamente después del verso 13 de Mateo, está allí la parábola de los talentos. Es decir, el Señor le da los dones a los hombres y el Señor nos va a pedir un día cuentas. ¿Qué hiciste tú con el don que te di? Porque te lo di para que tú lo pusieras por obra, lo pusieras por práctica, lo desarrollaras. Pero ¿qué hiciste con eso? El Señor nos pedirá un día cuentas por eso. Así que es bien importante que nosotros sepamos de que obviamente nosotros tenemos un don, pero ese don justamente se debe desarrollar posteriormente a una vida justamente entregada al Señor, una vida dedicada al Señor, una vida consagrada al Señor. Yo recuerdo en una ocasión que estaba en la ciudad de Minneapolis y había una célula y estábamos ahí sentados en un hogar y había una mujer normal para el mundo, pero cuando ella hablaba cristianamente. Entonces me dijo, pastor, entonces yo estoy mal. Y yo le dije, ¿por qué? Porque me dijo así, yo soy líder de una célula. Yo soy líder. A mí en mi iglesia me pusieron a mí de líder, pero yo me di cuenta que yo no estaba preparada para ser líder de esa célula. Y yo le dije, ¿por qué? Porque es que yo vivo con un hombre y no soy casado con él. Es decir, que estaba en pecado y la habían puesto ya como líder de una célula. Es decir, no puede ser. Es decir, no puede desarrollar el don. Entonces le dije, no, claro que no. Y usted tiene que dejar eso. Primero tiene que arreglar su vida. Primero tiene que ponerse bien delante del Señor para después poderle servir. Y esa es la manera. Ahora, obviamente que nosotros cuando recibimos el don, hemos entendido, hemos conocido el Evangelio. Hemos entendido que la vida cristiana se debe vivir justamente de esa manera, ¿verdad? Es decir, una vida santa. ¿Por qué? Porque conocemos lo que dice la palabra del Señor allá en 2 de Timoteo 2:19. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Y conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios que son de oro, de plata, de madera y de barro. Unos son para usos viles y otros para usos honrosos. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Es decir, que Dios sabe quién es el que está listo. Y claro, si yo soy una persona que estoy separada para el Señor, que está el sello de Dios en mí y que estoy apartada para el servicio a Dios, ¿cómo el Señor no me va a permitir desarrollar mi don? ¿Cómo el Señor no me va a usar? ¿Cómo no me va a dar la unción para que yo pueda desarrollar este don que es no solamente para el crecimiento de la iglesia, sino para el alcance de las almas perdidas? Así que usted póngase bien esta mañana, piense, hermano y hermana, lo motivo a usted, por favor, a que usted piense muy bien que si usted ha sido llamado por el Señor y si usted hace parte de la iglesia, usted piense que usted es un miembro del cuerpo de Cristo. Y mire bien, todos los órganos de su cuerpo están ejerciendo una función en este mismo instante. La sangre está haciendo lo suyo, el páncreas está haciendo lo suyo, los pulmones están haciendo lo suyo, todos están funcionando. Y usted como miembro del cuerpo de Cristo, ¿cómo lo está haciendo? Justamente, ¿para qué? ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros justamente formemos el cuerpo de Cristo de tal manera que se nutra, que se fortalezca, que crezca.
y que nuestro servicio sirva no solamente para el crecimiento de mis hermanos, de la iglesia, para que nosotros nos consolidemos como lo que somos, el cuerpo de Cristo, sino que seamos luz para los que están afuera. Amén, para que alcancemos a los que están allá. Gloria al Señor Jesucristo. Así que su don vale. Usted vale. No se menosprecie de ninguna manera, no se subestime en esta razón, porque Dios le dio a todos le dio un don según la gracia. Entonces, si usted lo tiene, póngalo a su servicio. Dígale, Señor, si usted no ha identificado su don, dígale, Señor, ¿cuál es el don que tú me has dado? Pero yo creo que cuando usted camina a la vida cristiana, usted se va dando cuenta que por dónde es que el Señor le quiere. Hay algunos que tienen el don de la oración, otros el de la exhortación, otros el de presidir, otros hermanos tienen el don de la enseñanza, otros tienen el don de la evangelización, otros tienen el don de la intercesión. Sí, muchos dones hay para ponerlos por obra. Bendito sea el nombre del Señor. Justamente, hermanos, cuando el Señor vino a buscar quiénes iban a ser sus discípulos para hacer el trabajo en Israel, para ir a hacer, hermano, justamente Él no lo quería hacer solo. Él no quería hacer sola las cosas porque Él no lo hace solo. Entonces, ¿qué hizo? Fue al mar y consiguió a quienes. Consiguió a los pescadores. Y habían pescadores y también habían otro tipo de personas. ¿Sabe qué eran? Los que remendaban las redes. Y miren, hermanos, hay creyentes en la iglesia que son buenos para ir y conseguir las almas afuera. Pero también hay hermanos en la iglesia que son expertos en reparar la red. ¿Sabe qué es reparar una red? Son esos hermanos que saben que ese hermano no volvió, pero tienen el don de ir a volverlo a traer. Porque están remendando la red, porque por ahí se salió, entonces por ahí lo van a volver a entrar. Amén. Sí, eso es bueno. Entonces el Señor, justamente si usted mira las escrituras, el Señor llamó a los que estaban allá habían estado en la pesca, pero también llamó a los que remendaban las redes y les dijo, vengan que yo los haré ahora pescadores de hombres. Amén. Así que en esta mañana es muy oportuno que nosotros meditemos en esto, porque estamos preparándonos para algo muy grande. Para algo muy grande. No hay nada mejor, hermanos, que un creyente justamente tenga ciertas características para el servicio. El servicio nunca se debe hacer por obligación ni de una mala actitud. No puede ser. Y justamente, hermanos, cuando usted hace un trabajo que le gusta, usted siente alegría haciéndolo. Decir que no sé si ustedes se han dado cuenta, la manera como alguien trabaja y cuando lo hace de mala gana. Cuando uno va a un restaurante, cuando uno va a un restaurante y la mesera va y le tira los cubiertos a usted así, y ella tiene una cara así, le tira los cubiertos así, usted dice, esto no le gusta. Esto no, ¿verdad? No vuelvo a este restaurante, ¿verdad que sí? ¿Ustedes se han dado cuenta? Pero viene otro, ¿verdad? Viene otro que viene con la alegría y ¿cómo están? Una sonrisa, ¿cómo les va? Mire, y pone allí los cubiertos con delicadeza, donde debe ser, ¿verdad? Y qué bueno, entonces usted dice, bueno, aquí me siento bien y voy a volver. ¿Se dan cuenta la manera? Pueden ser de dos maneras el servicio, pero usted siempre piense que si usted tiene un don, siempre lo va a hacer con alegría. El Señor dijo, servid al Señor con alegría. Amén. Y hay que hacerlo con alegría, con gusto. Amén. Claro que sí. Y cuando se hace así, hermanos, de verdad, justamente, hermanos, cuando nosotros vamos a recibir ahora que están llegando tantas personas, están llegando a nuestra iglesia. Qué bueno que aquí encuentren hermanos con una sonrisa. Amén. Que vengan aquí y usted los salude, que usted les dé una sonrisa y que usted le diga, qué bueno que estás aquí, Dios lo bendiga, esperamos que vuelva, ¿en qué le puedo servir? ¿Estamos o no estamos? ¿Cuántos están para servir? ¿Estamos para servir? Claro. Piensen, hermanos, hay gente que siempre está esperando recibir algo de Dios. Siempre están esperando a que alguien les dé, Y nosotros ya no podemos seguir pensando así. Porque Jesús dijo, es más bienaventurado dar
que recibir. Entonces ahora estamos nosotros, ya que tú eres creyente, ya que recibiste tanto del Señor, ya que recibiste su salvación, ya que recibiste esta vida en abundancia, entonces ahora también da. Eso fue lo que le dijo el Señor a sus discípulos. Le dijo, la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros, que envíe servidores, que envíen gente que sirva. Y en el capítulo 10 tomó a los discípulos, los llamó y les dijo, vengan acá, vayan, prediquen el evangelio. Vaya, liberten a los cautivos. Vaya, sanen a los enfermos. De gracia recibieron, den de gracia. ¿Ustedes tienen algo? Claro, hermano. Qué lindo es eso. Qué lindo a través del servicio ganar las personas. No simplemente, hermanos, obviamente, en un servicio usted se puede ganar un alma con una sonrisa. Quizás usted ve a esa persona que llegó allí con una cantidad de bolsas y vive en el mismo edificio donde usted vive. Usted le ayude a subir las bolsas con una sonrisa. ¿Para dónde va? Yo le voy a ayudar. Oiga, eso hace que las personas ya, ¿verdad? Pero cuando uno anda todo preocupado, las personas así. ¿Y usted es cristiano? No, no puede. Y va con la Biblia debajo. Eso no concuerda, ¿verdad? No concuerda. No. Así a veces. Pero no, claro que no tenemos la culpa de la cara que tenemos, pero es la que ponemos, ¿verdad? Pero qué bueno que si tenemos el gozo de la salvación. ¿Qué es gozo, hermano? Es una alegría. Hermano, es algo que está bien entusiasta dentro de nosotros. Es algo que está allí, bueno, me produce algo de alegría. Así que así debe estar el creyente. Y el apóstol Pablo dijo, regocijaos en el Señor siempre, regocijaos. Como quien dice, estén siempre contentos, estén siempre gozosos. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Y así quiere el Señor. Así quiere el Señor, hermanos, que estemos siempre. Eso es muy hermoso. Bueno, vamos en esta mañana voy a explicarles las 7 marcas distintivas de un servidor. Y nos vamos a almorzar. Amén. Las 7 marcas distintivas de un servidor. ¿Para qué? Sí, quiero que ustedes sepan que estas 7 distinciones que tiene un servidor son claves para poder justamente hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Entonces, la primera es, el servidor debe amar a Dios y tener una comunión perfecta con Él. Esto es básico. Cuando una persona no sirve, cuando una persona no puede servir, es porque está fallando en esa parte. Está fallando en su amor a Cristo y está fallando en su comunión con Él. Cuando una persona está amando a Dios como debe amarlo, con todo el corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, y tiene una comunión con Él tan estrecha, ahí con Él en la mañana, en su oración, allí en el día, con su palabra, hermano, algo entonces Dios le invita a que sirva, a que vaya, a que haga la obra que tiene que hacer para engrandecer su reino. Entonces la primera distinción es una persona que, escuche, yo escuché esto. Nosotros como cristianos tenemos que estar justamente 2 pasiones: apasionados por Jesucristo y apasionados por las almas perdidas. El que no está apasionado por Jesucristo no está apasionado por las almas perdidas. Es decir, que no gana almas, sino que más bien no puede, porque le falta esa pasión. Recuerden que el Señor Jesús vio a las multitudes y dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Así que el Señor veía a las multitudes y tenía compasión porque era algo que tenía aquí adentro, una pasión. Entonces, el que está apasionado por Jesús, espontáneamente está apasionado por las almas perdidas. Entonces, la distinción número 1 es amar a Dios. Póngame este versículo, por favor, Deuteronomio 10:12, y dice así: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti?
Entonces hay 4 cositas aquí. Número 1, sino que temas a Jehová tu Dios. Primer paso, que temas a Jehová tu Dios. Segundo, que andes en todos sus caminos. Tercero, que ames a Jehová tu Dios. Y cuarto, que le sirvas de todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Lo están viendo ahí? ¿Qué es lo primero? Usted no puede amar a Dios si usted no tiene temor. Es más, usted no puede amar a Dios si no anda en sus caminos. Por eso hay un orden ahí. Entonces, para poder servir a Dios tengo que amarlo. Para poder amarlo tengo que andar en sus caminos. Y para andar en sus caminos tengo que tener temor de Él. Respeto, reverencia, agradecimiento. Entonces, lo primero que hace una persona cuando viene a la iglesia, cuando viene el conocimiento del Señor, es que el temor lo embarga. Y no es el miedo, es el respeto, la reverencia. Eso es. Y viene entonces y ahí comienza a caminar en sus caminos, ¿verdad? Por la oración, por el camino de la oración, por el camino de la palabra, por el camino de la santidad, por el camino de la consagración. Por ahí comienza. Y cuando comienza por ahí, comienza entonces a amarlo a Él. ¿Se dan cuenta? Amarlo, mire, y que lo ames. Y después que lo amas, entonces sí, entonces le puedes servir con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Se dan cuenta, hermanos? Denle un aplauso al Señor por eso. Aleluya. Por eso, cuando hay hermanos que bajan la intensidad del amor de Dios, también bajan en la intensidad en su servicio. Ya no son responsables, ya no tienen la motivación. Entonces no es la iglesia, no es que los hermanos con que trabajan no le respondan. No. ¿Saben una cosa? Miren, el que tiene esa motivación para el trabajo, así, claro que hay que tener una sabiduría, hay que tener esa inteligencia, hay que tener esa prudencia, hay que saber tratar a los hermanos para que se haga el equipo y se llegue al propósito por el cual pues están sirviendo al Señor. Pero entonces, cuando la persona no tiene esa motivación o cuando ya ha perdido esa motivación, es porque ha perdido ese contacto, ese amor, esa pasión por el Señor. No hay nada que lo detenga a uno a servir al Señor de tal manera, que lo desanime. No hay nada mientras tú estés enamorado del Señor, apasionado por Él. Yo quisiera saber si aquí hay algún apasionado por el Señor. Yo quiero que usted diga ese amén más fuerte. Eso, sí, Señor. Que Él escucha ya que usted está apasionado por Él. Que aquí hay una iglesia que está apasionado por Él. ¿Sabe por qué usted está aquí? Porque usted está apasionado. Si no, se hubiera quedado en la cama. ¿Qué le impide a usted haberse quedado en la cama? Nadie aquí le va a pedir cuenta si vino o no vino. Nadie. Pero usted vino porque usted lo ama a Él, porque está apasionado. Por eso diga amén a esa pasión. Amén. Gloria a Jesús. Segunda marca distintiva es una humildad genuina. Humildad genuina. Si hay humildad, entonces hay fraternidad. Es decir, ¿qué es más fácil asociarse? ¿Con un altivo o con un humilde? Con un humilde. Claro, la gente se asocia fácilmente con un humilde. Trabaja más fácil con un humilde que con un altivo, que con un arrogante, que alguien que se cree que se la sabe todas. Obvio. Entonces, la humildad genuina. Romanos 12:16 dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos los unos a los otros, asociándoos con los humildes. Ahora miren bien. Asociándoos con los humildes. ¿Sabe cómo se identifica una persona que no es humilde? Cuando se cree sabia en su propia opinión. Cuando usted vea que una persona dice, no, es que así como yo digo, así es. Esa es una persona altiva, no es humilde. Por eso aquí dice, asociándoos con los humildes, no sea sabio en vuestra propia opinión. Entonces, si usted quiere identificar a una persona que no admite un consejo, que no admite de pronto una idea, sino que
quiere que se haga todo como esa persona dice, esa persona no es humilde, es altiva. Y Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Amén, amén, gloria al Señor Jesús. El altivo también generalmente sufre encuentros, sufre situaciones en sus interrelaciones personales, disgustas, disensiones. Por eso dice, no paguéis a nadie mal por mal, sino procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amén. Ahora, primera de Pedro 5:5 dice, igualmente vosotros jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Mire, estén sujetos a los ancianos. Y todos sumisos los unos a los otros, revestidos de humildad. Mire cómo Dios ama la humildad, sí, porque es una identidad del carácter de Dios. Entonces dice ahí, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces un servidor tiene esa distinción y es una humildad genuina. ¿Cómo hacemos para ser humildes? Sencillo, la fórmula está en lo que él mismo dijo en Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Lleven mi yugo. Lo único entonces para uno ser humilde es enyugarse con Cristo. ¿Qué es enyugarse con Cristo? Amarrarse con Cristo. Vivir con Cristo. ¿Cuántos son casados aquí? Bueno, usted está enyugado con su esposa o con su esposo. Si ustedes tienen un yugo entre los dos, tienen que caminar juntos, ¿cierto? Lo mismo dice el Señor. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy ¿qué? Entonces, ¿cómo aprendo a ser manso? Pues lógico, cuando usted ve que el yugo se le coloca a dos animales, es porque uno aprendió a ser sujeto, uno aprendió a ser humilde y entonces está enseñándole al otro. Entonces el Señor Jesús, que es el humilde por excelencia, nos enyugamos con Él, nos enseña a ser humildes. Bueno, muy bien. Filipenses 2:3 dice, es que estamos hablando justamente del servicio a los santos. Entonces dice allí la segunda característica o la distinción del servidor. Dice, hablando de la humildad, Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso es humildad. ¿Quieres saber dónde está la verdadera definición de humildad? Filipenses 2. Sencillo. Y eso es bueno que lo leamos y bueno que nos identifiquemos, que coloquemos ese espejo delante de nosotros. ¿Soy humilde? Revísate ahí con Filipenses 2. Bien. Número 3, amar a su prójimo. Amar a su prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Fue la pregunta que le hizo aquel ¿qué? Escriba al Señor Jesucristo. Le dijo, Señor, ¿qué cosas tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Y el Señor le dijo, bueno, ¿qué es lo que tú lees ahí? ¿Qué es lo que tú lees? Entonces el Señor le dijo, aquel respondiendo le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Recuerden que los 10 mandamientos se dividen en dos premisas. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Entonces, aquí le está diciendo lo mismo. Entonces el Señor le dijo, bueno, ama a Dios con todo tu corazón, toda tu mente y fuerzas, y ama a tu prójimo. Haz esto y vivirás. Pero como él no lo estaba haciendo la segunda parte, porque él estaba haciendo la primera, pero no la segunda, entonces le dijo, ¿y quién es mi prójimo? Entonces le mandó entonces aquella, justamente una mujer le dijo al pastor, pastor, no aguanto más a este hombre, no voy a seguir más. Y le dice el pastor, pero el Señor, era un hombre que le viene y le dice al pastor que
que no quiere seguir en su matrimonio, pero entonces el pastor dice, pero la Biblia dice, ama a tu mujer. Y dice, no, pero ya no la quiero amar más. Entonces le dice, no, bueno, pero también la Biblia dice, ama a tu prójimo. No, pues tampoco lo quiero amar a mi prójimo. No, tampoco la aguanto así. Entonces le dice a la última, pero también el Señor dijo, ama a tu enemigo. Por toda parte. Así que lo dejó como allí, ¿verdad? Lo dejó bien parado. Así mismo nos deja el Señor. Ama a tu prójimo. ¿Qué fue lo que ocurrió entonces con la historia del Señor Jesús? Claro, había unas diferencias culturales, podríamos decir teológicas. ¿Por qué? Porque pues ellos eran muy religiosos, los judíos. Entonces dice la anécdota que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, el cual fue tomado por ladrones, lo dejaron medio muerto. Y pasó un sacerdote y no siguió derecho. Es decir, no lo amó. No amó. Quizás no porque quizás era judío, su hermano no lo amó. Y siguió derecho. Luego vino un levita. Otro que también estaba en el templo, ahí cerca a Dios, pero también pasó de cerca. Pero un samaritano, es decir, alguien que no tenía nada que ver, se acercó y fue movido a misericordia. Ese sí lo amó. Entonces le pregunta el Señor al hombre, ¿cuál de los tres crees que fue el prójimo de aquel que estaba allí? Y él dijo, pues el último, el que usó misericordia. El Señor le dijo, haz eso, tú y vivirás. Entonces aquí el Señor nos enseña eso. ¿Cómo? No me aguanto ese hermano. Ámelo. Pero es mi enemigo. Amad a vuestros enemigos, porque qué gracia hay de amar a quien me ama. Difícil, ¿verdad? Pero es la ley de Cristo. Sí, claro, es la ley de Cristo, hermano. De todas maneras, en algún momento de nuestra vida, alguien no nos cae bien o no le caemos bien a alguien. Pero el Señor dice, ámalo. Porque qué bien tiene, qué ganamos con amar a quien nos aman. Eso no tiene nada. Pero lo difícil es amar a quien no te ama. Y eso es hermoso. Y un cristiano muestra su madurez y es capaz de servir al Señor, desarrollar su don cuando hace eso. Que sabe que alguien está contra usted, pero usted va y hace algo. Va y lo ama de alguna manera. ¿Verdad? Claro. Sí, por ejemplo, el que te pidió prestado $100 y no te los ha pagado. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo lo vas a amar? Prestándole otros 100. Bueno, quizás no así. Él no alcanza sino a no cobrarle los 100, otros 100 no se los presta. Pero, ¿qué pasó? ¿Te diste cuenta que esos $100 no te hicieron pobre? Por eso, antes de prestar, siempre regala. Ay, hermano, necesito $100. Hermano, no tengo sino 20 y te los regalo, toma. Ahí terminó el problema, ¿sí? Lo amaste más que cualquiera. Y ese hermano que necesitaba los 100 se va feliz con los 20. Bueno, estamos bien, gracias al Señor. 4. La cuarta distintiva de un servidor es la obediencia. La obediencia. Sabemos que la tierra es una comarca rebelde, es decir, que el que no es obediente es rebelde. Usted sabe, ¿no? Sí, porque si usted le da a su hijo una orden y él lo obedece, es obediente. Si no lo obedece, es rebelde. Y nosotros somos una comarca rebelde, la tierra. Justamente todos estamos dispuestos a no obedecer la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Pero Dios ha llamado a su iglesia y en su iglesia las cosas son diferentes. Porque ya no somos del mundo, ahora somos criaturas nuevas. Ahora tenemos un Padre y ese Padre nos ha enseñado a ser obedientes. Amén. Y 2 Corintios 10:3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Sí o no? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios
y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Esa palabra es muy clara. ¿Dónde está el poder de obedecer? En la mente. En la mente. Entonces, trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Es decir, ya tú sabes la palabra, ya la tienes aquí en tu mente. Ya el Señor la grabó ahí, porque la escuchas aquí cada domingo, martes y viernes, porque la lees. Porque ya la sabes, ya la conoces. A veces yo estoy diciendo un versículo y ustedes lo repiten conmigo. Es decir, porque ustedes ya lo conocen, ya saben la palabra. Entonces, ¿qué tienes que hacer? El pensamiento viene a que tú desobedezcas esa palabra. Pero ¿cuál es el trabajo? Trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Sí, cuando venga el pensamiento, porque el pensamiento va a venir y te va a decir, no, hazlo así como te gusta, como te gustaba o como debes, como quieres tú, pero la palabra te dice otra cosa. Entonces agarra ese pensamiento, mételo a la cárcel y saca a libertad la obediencia a Cristo. Óigame bien, hermano, derribando argumentos. El mundo tiene argumentos. Hay argumentos ahora seculares, hay argumentos terribles justamente contra nuestra fe. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tiene que hacer usted? Derribando toda altivez y todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Porque ahora usted tiene el conocimiento de Dios, ahora usted lo tiene. Lo que pasa es que la otra gente que no tienen el conocimiento de Dios, no tienen el conocimiento de su palabra, entonces se dejan llevar por sus pensamientos y mire dónde están. Nosotros no, nosotros estamos prontos a castigar toda desobediencia. Si nosotros vamos, eso es importantísimo, que usted se ponga un código interno allí. ¿Para qué? Para que cuando usted desobedece, usted diga, no más, se acabó. Yo no voy a seguir con esto. Yo sé que no lo debo hacer, yo sé que no debo hablar así, que no debo sentir así, yo no debo proceder así. Cualquier cosa que sea, usted se va a poner allí un código y dice, no, voy a castigar esa desobediencia porque yo quiero que mi obediencia sea perfecta al Señor Jesucristo. Amén, amén. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros tenemos una elección muy linda de parte de Dios. Y está en 1 de Pedro 1:2. Y dice, elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y para ser rociados. ¿Con qué? Con la sangre de Jesucristo. Es decir, escuche esto, hermano. Usted ha sido elegido por la presencia de Dios. Es decir, Dios te eligió hace mucho tiempo porque Él, escuche, porque Él sabe que en ti está el poder de decisión para obedecer a Dios. Es decir, Él confía que usted va a obedecer. Si no, no estarías aquí. El problema es este. Hay gente que Dios no le ha permitido estar aquí ni lo va a llamar porque Él sabe quién le va a obedecer y quién no. Hay gente que dice, no, yo no creo en eso. No, yo no voy a hacer eso. Ya. Pero Dios confía en que usted sí va a obedecer. Y hemos sido elegidos según la presencia. Usted fue elegido desde antes. Porque sabe que usted tiene la capacidad, tiene el deseo, tiene el dominio propio para poder obedecer a Dios. Y dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Sí, para obedecer. No quiere decir que vas a ser siempre perfecto, pero sí la sangre te va a ayudar a limpiarte de todo pecado. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y claro, en el mismo capítulo 1 de 1 de Pedro, el verso 14 dice, así, como hijos obedientes. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Número 5, crecimiento espiritual. Esa es la quinta, ¿qué? Distinción de un servidor. Crecimiento espiritual. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y el Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y honra desde ahora hasta la eternidad. Amén. Es decir, que Él quiere que nosotros crezcamos
Hebreos 5:11 dice de la siguiente manera: acerca de esto tengo mucho que decir y es difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque siendo vosotros ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. ¿Cómo le parece un niño de 5 años y todavía anda la mamá dándole pecho? No, eso ya está muy grave. Entonces dice, así dice el apóstol Pablo: ustedes están tan grandes que todavía tengo que darles leche y no alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que tienen el uso, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Entonces es importante el crecimiento, sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir recibiendo la palabra de Dios para edificarnos en amor. Amén. Número 6, entonces tenemos que el distintivo número 6 es apartarse del mundo. Segunda de Corintios 6:14 dice claramente: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la injusticia con la justicia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Es decir, ¿qué asociación tenemos nosotros con todas esas cosas? Ninguna. Amén. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo hay? Si hay un ídolo y está Dios, al final, aquí, eso lo pone a uno y ¿en quién confío? ¿A quién le hablo? ¿A quién? No, eso es lo que está diciendo aquí. Y dice así, hermanos: porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid del medio de ellos, dice el Señor, apartaos, dice el Señor, y yo os recibiré. Y dice, y no toquéis lo inmundo, no toquéis lo inmundo, es decir, separación, apartarse del mundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Dios Todopoderoso. Es decir, que Él nos demanda una separación de las cosas del mundo. Es decir, que tú seas separado de las cosas del mundo. ¿Para qué? Para ser útil al Señor en su obra. Primera de Juan 2:15 dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Amén. Y por último, hermanos, el número 7, el distintivo número 7, para aquellos que quieren servir a Dios, es dispuestos a pagar un precio. A pagar un precio. ¿Cuál será el precio que te va a tocar pagar? ¿Qué es lo que? ¿Saben que Dios no le da a uno cargas que uno no pueda llevar? Situaciones que uno no pueda en algún momento con la ayuda de Dios resolver. ¿Sabe que usted, aunque pase lo que pase como hijo de Dios, Dios le va a permitir que usted pase situaciones, pero es para que usted se fortalezca en Él? Es para que usted madure en Él, es para que usted crezca en Él. Sabe que unas situaciones difíciles que uno cree que lo van a menguar o lo van a derribar o a debilitar a uno, es una oportunidad para crecer en Dios. ¿Qué tal que todo nos saliera bien? ¿Qué tal que todo fuera bonito? ¿Qué tal que todo fuera así? ¿Qué tal que ninguna pareja tuviera ningún problema? No, pues serían ahí todos amargados, todos ahí. Oiga, pero lo bueno es eso, ¿verdad? Que viene la circunstancia y luego la pasan y otra vez están ahí, ya, ¿verdad? Y viene un problema y después viene otro y bueno, ¿qué tal que todo el tiempo fuera solo sol? Y nunca lloviera, ni fuera un día tan gris como el de hoy. Gloria a Dios por los días grises, ¿sí o no? Pero también por los días de sol. Gloria a Dios por todo lo que nos pasa. Pero eso sí, tenga la seguridad de que usted y yo, hermanos, vivamos lo que vivamos, pasemos lo que pasemos. Si usted confía en el Señor, usted saldrá en victoria. Usted será el vencedor, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Justamente el apóstol Pablo dice allá en el capítulo 8 de Romanos, dice que somos llevados como ovejas al matadero.
Pero ahí mismo dice, pero somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que la victoria la vamos a tener siempre, siempre y cuando estemos con Él. Una cosa es que tú te salgas, se salga usted de su cobertura. Deje de orar, deje de vivir en el contacto con la palabra, deje de congregarse. Ahí es otra cosa. Ahí tú te buscaste un problema y allá te agarró quien te tenía que agarrar. Ahí sí ya no le metas la culpa a Dios. Allá si te metiste en un problema, allá yo no sé cómo vas a salir. Pero la gente sabe que cuando es cristiana y piensa y dice, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me ocurre esto? Es una oportunidad que Dios te está dando para ser más que vencedor. Amén. Y por eso estamos dispuestos a pagar un precio. Por eso el apóstol Pablo dijo, no me importa. Porque hermano, en la primera ciudad que salió lo agarraron a piedra. Y cualquiera dice, no, yo no vuelvo por esto aquí. Eso está muy duro. Y dijo, no. ¿Y sabe qué? Le empezaron a gustar las piedras. Ya se acostumbró a las pedradas, sí. Entonces ya sabía y le decían, a usted va a... No, no importa. Y mire lo que dice Hechos 20:24. Pero en ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Oiga lo que dijo el apóstol Pablo. No me importa, ni mi vida misma. Con tal, dice aquí, que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Sí, él estaba dispuesto a hacer lo que fuera, porque él sabía en quién había creído. Él sabía quién lo había salvado. Él sabía quién lo había llamado al servicio. Él sabía, hermano, y no importa lo que viniera, él sabía que iba a tener siempre la victoria. Amén, hermanos. Y por eso le digo, hermano, para terminar, esos distintivos son importantes. Piénselo. Tome uno nuevamente. ¿Sabe qué? Le invito. Si usted quiere servir mejor al Señor, si usted ve que todavía no ha sido, no ha puesto en práctica, en desarrollo su don, por algunas razones, revise estos siete distintivos, revíselos. Puede mirarlos en YouTube otra vez, repasarlos y darse cuenta de que si usted los cumple, el Señor lo va a hacer a usted muy útil. Hay hermanos que no están siendo útiles para la obra del Señor. Y pensemos en esto. Y el Señor nos quiere a todos útiles. Yo soy feliz con que una iglesia participe. Ahora vamos a tener que aquí, hermanos, no sé, levantar estas tablas, romper esta alfombra, quitar esa pared. Yo no sé si usted quiere venir, pero esto es para el servicio a Dios. Esto es para que el Señor tenga un mejor lugar en su casa. Y yo podría como pastor, contratar obreros para que vengan eso, pero no les voy a dar a ellos el honor que ustedes tendrán de venir y hacer algo para la gloria del Señor. Quizás barrer, quizás hacer una comida para los que estamos trabajando aquí, yo no sé. Pero Dios le va a permitir a usted decir, no, yo quiero ser útil en la obra del Señor. Yo sé que Dios me ha dado algo y voy a dar, hermano, y qué lindo dar. Qué lindo, por eso esto me emociona, hermano. Algo de lo que aprendí con el hermano Isao es que nunca se negó a ir a predicar a algún lugar. Y así soy yo, hermano. A veces me dicen a mí, hermano, deje de decir tanto que sí. Pero es que esa es nuestra pasión, servir al Señor. Y de ir y llevar el mensaje y que alguien se convierta. Y si toca ir por allá y dormir en un lugar difícil y comer difícil, pues no importa, hermanos. Pero alguien está escuchando el evangelio, alguien se está arrepintiendo, alguien va a ser salvo. Amén. ¿Y cuántas veces? Esta es la no sé cuál, la séptima vez que vamos a hacer esto. Hermano, hemos estado desde que comenzamos la obra aquí en este lugar. Aquí en Manhattan hemos estado en 6 lugares y siempre nos ha tocado lo mismo. Tumbar paredes, edificar paredes, hermano, romper aquí, romper allá. Amén. Pero siempre hemos tenido ahí esos hermanos que dicen, aquí están mis manos, aquí está mi voluntad. Quizás no sé mucho, yo lo único que necesito es saber obedecer. ¿Qué hay que hacer, pastor? ¿Qué hay que hacer, hermano tal, que es el diácono que está encargado de esto? Ah, bueno, pues venga a ver, hermano, haga lo que el hermano dice y hágalo bien, con gusto, con deseo. Amén. Porque para eso es que estamos aquí. O si no, vámonos ya, que nos dé un infarto y nos vamos de una vez. Porque ¿qué hacemos aquí? Dándole la oportunidad al mundo para que nos vuelva a atrapar y nos debe para allá, para que usted peque y caiga en pecado. No, Señor, usted está aquí para que sirva al Señor. Si Dios le da vida, o si no, ¿qué hacemos? Piénselo, hermano. ¿Para qué? ¿Sabe por qué usted está vivo? Por 2 razones. O porque el Señor quiere que usted sirva, o porque usted no está convertido todavía. Entonces conviértase bien. Claro.
Conviértase y sirva. Porque hay algunos que se van a convertir y vámonos. Porque por lo menos así salvo se va. ¿Verdad? Agarra. Sí, esa es una oportunidad. Y mejor, hermano, sí, cualquier cosa. Mire, piénselo. Antes de que pensar volver al mundo, mejor lléveme, Señor. Antes de que yo, te falte, Señor, en alguna manera, mejor lléveme, Señor. ¿Qué hacemos aquí? Dígame quién, el que ame este mundo está grave. No podemos amar al mundo, esto que está aquí, no, hermano. Lo que tenemos que amar es allá arriba, estar con el Señor, llevarnos allá esa corona, amén o no, irnos para allá porque allá es donde vamos a estar eternamente, aquí no. Aquí vamos a estar por no sé, hermano, no se amarre los pies aquí. No crea que aquí somos peregrinos y extranjeros. Estamos de paso por aquí, hermano. Y si usted ya es cristiano, es para que sirva. Y si no está sirviendo, es para que se convierta, se consagre. Eso es todo, hermanos. Pero qué hermosa motivación para servir a los santos. Qué bueno servirle a un hermano. Qué bueno que hoy ese caballero que está allá me llamó por teléfono y me dijo, quiero ir a la iglesia, estoy en un shelter, pastor. Y yo pude encontrar en mi teléfono un hermano que le llamé inmediatamente y le dije, hermano, hay un hombre que quiere venir a la iglesia. Vaya, tráigalo. Y me dijo, claro, pastor, yo voy. Y aquí está. Aquí está. Amén. Ese es un servicio. Dios me puso ese hermano para que le dijera. Pensé en otros y dije, no, quizás me diga que no. Pero ojalá que en todos haya esta voluntad. Porque así comenzamos esta mañana, esta tarde. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Habiendo servido a los santos. Nosotros somos santos todos. Ah, pero es que todavía nos falta. No, usted es un santo. Hay que hay unos santurrones. No, tampoco. Santo. Santo. ¿Sabe qué es un santo? Alguien separado para Dios. Y todos los que estamos aquí somos separados para Dios. Entonces, sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solitud hasta el fin. Yo miro a esos hermanos que van a las prisiones. Es un esfuerzo que tienen que hacer. Los días sábados, los días jueves. Hermanos, siempre, hermanos. Y a mí me ha tocado. O sea, aquí puedo llegar el día hoy, puedo llegar aquí a las 9 de la mañana, 9:15. Y me voy de aquí a las 9 de la noche, 10. He llegado a mi casa a las 12 de la noche. Y llego feliz, llego contento. ¿Por qué? Porque estoy sirviendo al Señor. Porque mi vida la prefiero desgastar haciendo eso. Porque perdí mucho tiempo allá afuera. Pero qué bueno servirle al Señor, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Hay promesas para el que sirve? Sí. Y esta mañana usted lo puede recibir. Pongámonos de pie, por favor, y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor Jesús, porque somos parte de tu obra. Somos tu cuerpo, la iglesia. Y en esta mañana, Señor Jesús, aquí está esta iglesia hermosa.